Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo desde la Ciudad de México. Nos encontramos con nuestro gran amigo, siempre querido, siempre respetado. Él es un artesano visual, él es Santiago Pando, al cual agradezco entrañablemente que nos haya concedido esta entrevista aquí en su casa. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Todo muy bien, muchas gracias, bienvenido. Gracias por recibirnos, maestro. Primero que nada, ¿por qué la película Escapando? ¿Qué es lo que nos invita a ver en su más reciente película? Bueno, Escapando es una reflexión, es una película que entras de una manera y la intención es que salgas de otra, porque gracias a medida que va pasando, digamos, la película, vas cambiando tu forma de ver las cosas, y cuando cambia la forma de ver las cosas, la realidad se ve distinta. Ese es el propósito de Escapando. También es un manifiesto de lo que este tiempo que nos tocó vivir, en este espacio que es México, que nos tocó también estar, puede ocurrir si logramos que un grupo mayoritario de personas decidan cambiar su forma de ver las cosas. ¿Qué definiríamos como la chingada? Porque el documental es escapando a la chingada y más allá, pero ¿qué definimos por la chingada? Pues la chingada es una energía muy poderosa, tiene la particularidad de que es endémica de esta región, de México. La chingada es también un punto de partida y un punto de llegada. Es una fuerza o energía que quien sea que viva en estas zonas la ha sentido en carne propia, aunque pocos pueden llegar a definirla. Y creo que es una muy buena analogía para entender que cuando estamos separados nos carga la chingada y que cuando nos integramos podemos lograr la chingonería. Pues es una energía tan poderosa que te puede cargar como te puede elevar. Y todo tiene que ver con dónde pongo el punto de enfoque, dónde pongo mi atención. Uh-huh. Si le pongo atención a lo que divide y separa, el ego y sus guerras, tarde o temprano me va a cargar la chingada. Si me pongo la atención en lo que une e integra, como la naturaleza, reconecto de manera orgánica con la chingonería que es la vida. Uh-huh. Entonces, visto desde esta forma, la chingada es una chingonería que nos enaltece y nos engrandece. En nuestros tiempos, el ego, pues el que nos divide, el ego nos mantiene esclavos, el ego nos mantiene ciegos. Llegamos a comprar la enfermedad como compramos la muerte. El ego es justo lo que nos separa de la naturaleza. El ego es lo que nos separa, o que cree que nos separa a los unos de los otros. El ego es el que nos separa de la conciencia del ser. Entonces, para poder lograr cambiar la forma de las cosas, lo primero es trascender el ego, trascender el yo, que es la separación. El punto ciego que tenemos es precisamente el ego. También en la película menciona usted, y lo cito, dice: sí, existe un México corrupto, partido de nota roja, violento, desangrado, y es el mismo que ahorita mismo se lo está cargando la chingada. Uh-huh. Y renaciendo otro México chingón y cabrón en buen sentido. Uh-huh. ¿Ese México cuál es? Estamos justo en el momento del gran cambio de paradigma, el gran parto. Nuestra atención generalmente se va a todo aquello que está ahorita en el desastre, en el derrumbe, en la destrucción. Toda transformación social profunda proviene de un gran cambio de mirada colectivo. Uh-huh. La gente empieza a cambiar la forma en que ve las cosas y, por consiguiente, las cosas se empiezan a transformar. De hecho, las dos realidades están conviviendo y son latentes. Y lo puedes ver en las redes sociales. En las redes sociales puedes ver la parte más densa y más oscura, odio y violencia volando, como puedes ver también la parte más luminosa
y más amorosa y compasiva. Están las dos conviviendo al mismo tiempo. Y donde tú te pones y te enfocas, por ahí te vas. Y si te enfocas solamente en lo bajo, tú vas a creer que esto ya es la destrucción del planeta. Si te enfocas solo en lo de arriba, te vas a dar cuenta que hay una fuerza que al mismo tiempo que hay la destrucción, está renaciendo. Las dos cosas están sucediendo al mismo tiempo. Y nos tocó estar en esta coyuntura, cosa que es por un lado muy doloroso, porque todo parto es doloroso, pero por otro lado es súper excitante y emocionante a nivel histórico, porque estos momentos de cambio de paradigma suceden muy, pero muy de vez en cuando en la historia de la humanidad. Sabemos, y lo sabemos muy bien, que hay mucha gente que todavía no comprende eso, que piensa que para cambiar el mundo primero debe de cambiar el prójimo. Y en el documental se nos dice y se nos invita que no se trata de nuestros gobernantes, se trata de cómo me gobierno yo mismo. Exacto. El cambio de mirada tiene que ver con el viejo paradigma. Te hacía creer o te inculcaba la idea de que la realidad venía de afuera hacia adentro y que tú la tenías que obedecer. En realidad, la realidad tú la creas de adentro hacia afuera. Cuando tú puedes empezar a ver la vida desde adentro hacia afuera, tú participas en la transformación. De la otra manera, tú obedeces, eres parte de los que conservan las cosas tal y como están. Si yo juzgo la realidad, la estoy conservando. Si yo la observo, la puedo transformar. Es un cambio en el punto de enfoque desde el cual yo estoy viendo la realidad. ¿Cómo se llama? El adjetivo de escapando es entender que la reconexión con la naturaleza es la que nos puede ayudar a cambiar nuestra manera de ver las cosas. Nosotros no vamos a salvar a la naturaleza. Es una arrogancia enorme pensar eso. La naturaleza sí puede ayudar a salvarnos a nosotros. Cuando uno se integra a la naturaleza, te das cuenta que la única salida posible que hoy tenemos es esa, porque la sabiduría que necesitamos para un momento tan trascendental solo la podemos obtener de la fuente original, y la fuente original es la naturaleza. Toda la sabiduría que necesitamos hoy la tiene la naturaleza. Y todo lo que nos sobra, porque nos sobran muchas cosas, nos lo puede quitar la naturaleza. El abrazo de la madre te ayuda a despertar sabiduría, pero también a quitarte una cantidad de vicios y de preconceptos y de prejuicios que cargamos desde hace siglos y siglos y siglos, y que nos los vamos pasando de generación en generación como si fuera eso la verdad. Se requiere fe. El documental menciona usted una frase que la verdad me gustó mucho. La frase dice: el día que le pidamos a Dios con la misma confianza que le pedimos a Google, ya chingamos. Exacto. Al final tiene que ver con la atención. O sea, hoy lo que nos roban es la atención. Cuando uno entiende que donde yo pongo mi atención es donde estoy entregando mi poder, yo puedo elegir dónde poner la atención. Entre más atención le pongo a la naturaleza, por ejemplo, más sabiduría recibo, más amor incondicional recibo, más entendimiento del sueño original recibo. Si yo le pongo atención al sistema que divide y enfrenta, pues justo me está quitando la energía que yo necesito para crear mi realidad, porque le estás entregando tu poder. Bueno, la gente dice que la corrupción no se puede abatir, que es un problema que lo cargamos en el ADN. Me gustó mucho la parte en el documental donde usted dice que existen países donde no hay inseguridad, existen países donde no hay corrupción, y los menciona: Nueva Zelanda, Dinamarca, Suecia, cómo esos países viven en ese estado, yo diría, de equilibrio, un estado de tal vez de paz, a diferencia de nosotros que somos México. Estos países logran eso
porque su cultura y su natura están juntos. O sea, no lo podrían lograr si no hubieran entendido que el abrazo tiene que incluir a la naturaleza, y la naturaleza está por encima de cualquier movimiento político. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, por encima del gobierno hay un consejo indígena. Este consejo indígena decide lo que puede hacerse o no hacerse dentro del territorio. El 90% del país en Nueva Zelanda está protegido totalmente, no se puede tocar. Es decir, la naturaleza entienden que es lo más valioso que tienen. Creo que es hasta muy absurdo ni siquiera no tener eso como sentido común. Que lo más valioso que tenemos y lo único que le vamos a poder dejar a las siguientes generaciones es nuestra naturaleza. Todo lo demás es la cultura que uno puede producir gracias a este abrazo con la naturaleza. Y pongo el ejemplo de estos países porque México, en nuestras raíces ancestrales, tienen el mismo pensamiento que Noruega, que Finlandia, que Suecia, que Dinamarca, que Islandia, que Nueva Zelanda. Es decir, nuestras raíces ancestrales entienden perfectamente que la naturaleza es parte de la ecuación, no la pueden sacar nunca. México no está tan lejos de estos países y hasta hace muy poco nuestras culturas duraron miles de años viviendo de esa manera. Hasta los mayas es un ejemplo clarísimo de cómo entendieron que había que integrarse completamente a la naturaleza y gracias a esa integración lograron tener avances científicos, tecnológicos, espirituales, que hoy todavía nadie nos puede entender cómo lo lograron. Bueno, pues es por la integración que tuvieron con la naturaleza. Cuando se junta la voluntad política con la participación ciudadana es cuando suceden las grandes transformaciones. En estos tiempos de la 4T, de la cuarta transformación, ¿será posible pasar del deseo imposible a una realidad compartida, guiándonos por el contexto de creer es crear? Pues la posibilidad existe, por supuesto. Depende de si lo entendemos cómo tiene que ser llevada esta posibilidad. Si seguimos creyendo que el gobierno lo va a hacer, pues vamos a seguir volviendo a caer derrotados una y otra vez. Es una cuestión de entender el sentido del todos somos uno. El todos somos uno es un pensamiento integrador. Los árboles no tienen empacho en darle su sombra a un fifí o a un chairo, por poner un ejemplo. Entonces, al entender que la naturaleza integra, y si nosotros nos enfocamos en la naturaleza, vamos a empezar a entender lo que es el pensamiento integrador. Un país que ama a su naturaleza sería ejemplo mundial. ¿Estás de acuerdo? Okay. México puede ser. Amar la naturaleza lo podemos hacer. Amar la naturaleza lo traemos en la memoria ancestral. Amar la naturaleza es la salida a prácticamente todos los problemas sociales en los cuales hoy estamos metidos. Porque todos los problemas sociales se derivan de un síndrome que los científicos, principalmente en Japón, han acuñado como frase, que es el síndrome de déficit de naturaleza. Entonces, si tenemos un síndrome de déficit de naturaleza, esto se sana con naturaleza. Entonces, entre más amemos la naturaleza, más posibilidades tenemos de transformar la realidad hacia ese mundo soñado, a ese México soñado que todos traemos por dentro. Porque el México soñado y el mundo soñado es algo que lo traemos todos por dentro. Sí. Y no hay manera de lograrlo si no entendemos que la naturaleza es la primera de la ecuación. Para finalizar, le quiero preguntar dónde podemos ver su película, dónde la podríamos comprar, alguna página, alguna red social donde podamos seguirlo y seguirlo a usted. En octubre se lanza la película, Escapando. Las redes son Escapando MX, va a ser a través de una página que es escapando.mx.
vas a poder ver la película con todas las campañas que giran alrededor de la película en la página de Escapando. Ok, pues yo le agradezco mucho su tiempo, maestro, su apertura y pues ahora sí su amabilidad a recibirnos aquí en su casa, y pues obviamente deseándole el mayor de los éxitos, y sobre todo para que la gente, la humanidad de nuestro querido México aprenda la enseñanza que usted nos quiere transmitir, en este caso de la importancia del valor de la naturaleza y de cómo tenemos que regresar a ese principio fundamental del todos somos uno. Pues obviamente para cambiar como seres humanos, como personas, como ciudadanos, y obviamente para mejorar el ambiente y poder crear eso que se le llama el bien común. Yo le agradezco mucho de corazón que nos haya recibido. Pues ya estamos. Muchísimas gracias, maestro.